Me parece pertinente, o mejor dicho, impertinente, para estos momentos de tanta esperanza y de tanto cambio, de tanta esperanza por el cambio, mejor dicho, traer aquí a Gómez Dávila nuevamente. Yo ya lo había traído con mi amigo Andrés, hablamos, de hecho creo que fue el primer video que se ha sacado en este canal hablando, y para solucionar ciertas cosas que quizás por nuestra novatada hace falta solucionar. Vuelvo aquí a traer a Gómez Dávila para hablar del tema pues concreto de lo que es ser realmente un reaccionario. Para mí Gómez Dávila es, y este pequeño texto de reaccionario auténtico, para mí este es el canon, esta es la medida para comparar al resto pues de personas que se dicen reaccionarios. O sea, si alguien se dice reaccionario, lo comparo inmediatamente con este texto. A ver qué tan reaccionario es. O sea, yo aquí le otorgo autoridad a Gómez Dávila en esta cuestión. Me parece, como dice bien el título de este texto, el reaccionario más auténtico. A muchos les sorprenderá el hecho de que alguien se declare a sí mismo reaccionario. O, bueno, porque reaccionario, al igual que fascista, son palabras que se utilizan constantemente para atacar o insultar, o más bien yo diría regular el comportamiento de alguna persona frente a los temas políticos, que yo creo que ese es el propósito de los insultos, que es acomodar a la otra persona al camino correcto. Claramente todos los modelos, todas las propuestas de sociedad tendrá su set diferenciado de insultos, desde lo que llamaríamos progresismo o izquierda. Nada raro sería ver el insulto fascista y reaccionario. Esto mismo lo llega a comentar un poco Gómez Dávila. Dirá que el reaccionario será algo que escandalizará al progresista. Hay cierto menosprecio de parte del progresista hacia el reaccionario y lo interpreta ya sea como alguien sospechoso con intenciones ocultas o ignorante directamente. Para el progresista el reaccionario es un ignorante. Yo creo que aquí ya podríamos ver dos posturas diferenciadas, el reaccionario y el progresista. Estas dos se opondrían, pero primero veamos cómo Gómez Dávila identifica al progresista, y lo hará de dos formas, ya sea el progresista radical y el progresista liberal. El progresista radical sería aquel que no entiende por qué el reaccionario condena un hecho que admite, mientras que el progresista liberal no entiende por qué el reaccionario admite un hecho que condena. Ya vamos a distinguirlo de forma mucho más clara. Para el progresista radical, necesidad y razón son sinónimos. Ambas son un solo torrente de existencias. La historia ocurre de manera necesaria. Lo que ocurre de forma necesaria, mejor dicho, y además de forma racional. La historia es una epifanía de la razón, dice Gómez Dávila refiriéndose al progresista radical. Bueno, la historia se creará por medio de conflictos, y esos conflictos necesariamente tendrán que ser superados. Y bueno, y ahí están los avances, ahí están las revoluciones, y ahí están estos cambios de épocas, por estos conflictos que se van poco a poco solucionando. Convencido de la racionalidad de la historia, el progresista radical se asigna el deber de colaborar a su éxito. La obligación ética de este progresista radical sería impulsar la historia a sus propios fines, hacer que ese motor actúe y que se solucionen esos problemas que están presentes, que se solucionen y que lleguemos a etapas más avanzadas de la historia. Este progresista nos invita a conciliar nuestra razón individual a la razón de la historia, a que entendamos y nos debamos entonces a esa racionalidad del tiempo. Por eso a este progresista le parece que el reaccionario está en una empresa vana porque la historia es necesidad. Y además una empresa estúpida, una empresa estulta, diría Gómez Dávila, porque la historia además es razón. Estaría pues este señor peleando contra la misma razón de la historia. Este progresista radical se parecerá entonces un poco a Hegel, siento yo, pues, o por lo menos a un hegeliano, a una especie de marxista quizás, y bueno y demás, pero esto pues lo vemos constantemente cuando hablamos de dialéctica, que sería la palabra que muchas veces estos mismos progresistas radicales utilizarán. Hay una dialéctica actual y esa dialéctica actual necesariamente la tenemos que conciliar.
Hay muchos escolios de Gómez Dávila y a pesar de que yo quiera mantener la estructura del texto del reaccionario auténtico de Gómez Dávila, me gustaría además completar o más bien aumentar, ampliar el contenido de esta exposición mediante los escolios. Gómez Dávila pues tiene libros enteros llenos de escolios. Un escolio que me parece muy referente a este tema del progresista radical. Dice así: necesidad histórica es el nombre del último avatar del más sanguinario dios azteca. La historia avanza sobre la carne vencida. Voy a regresar a esto más adelante. También dice: la historia, como producto de una voluntad divina, es una multiplicidad de contingencias que el hombre, para aplacar su angustia, pretende volver necesidad. Bueno, aquí ya vemos que se pelea con esta tesis de que la historia es absolutamente necesidad y que es absolutamente una razón o que actúa mediante una única razón. ¿Será la razón del historiador? Quizás. Eso ya lo vamos a ver. Ahora pasemos al progresista liberal. La libertad, para él, es sustancia de la razón y la historia es el proceso en que el hombre realiza su libertad. Aquí ya es completamente distinto. Bueno, distinto, pero también es progresista, los une por lo menos ese carácter progresista. Sostiene que la razón es libertad, el progresista liberal. Se instala en una pura contingencia. Y la historia para este progresista, el liberal, es donde el hombre realiza su libertad. No es proceso necesario en este caso. Es el ascenso de la libertad del hombre hacia su plena posesión. El hombre básicamente es el hombre conquistando, no sé, la naturaleza, será aquello que no es él, es ese yo fiftiano que logra casi que comensurar todo, que logra acabar con ese no yo, cosa que será para Gómez Dávila un absurdo y bueno, ya lo vamos a ver, pasito a pasito iremos. La libertad para este progresista liberal. La libertad crea la razón y además crea las causas que defiende. Esto es interesante. Y establece el derecho. El derecho, la justicia, la ley es producto de la libertad del hombre. La obligación ética para este progresista liberal es el acto mismo de la revolución, es el acto revolucionario. Hacer que nuestra voluntad conquiste la historia, que se emancipe completamente nuestra voluntad. Porque romper lo que le estorba es el acto esencial de la libertad que se realiza. La historia es una materia inerte que labra una voluntad soberana. Refiriéndose pues Gómez Dávila, según pues el pensamiento de este progresista liberal. Ya este progresista, a diferencia del otro, no le pide al reaccionario que se resigne a la historia, que se resigne a la necesidad de la historia, sino que le parece que el reaccionario tiene una actitud inmoral. Porque la libertad es nuestra esencia, mejor dicho, le está pidiendo que actúe, como hey, reaccionario, si no estás de acuerdo, actúa, hace pues que tu libertad sea soberana. También es una actitud estulta la del reaccionario según el progresista liberal, porque la historia es libertad. O sea, ambos progresistas considerarán al reaccionario un estúpido, ¿cierto? Un ignorante. Dice Gómez Dávila, que el reaccionario proteste contra la sociedad progresista, la juzgue y la condene, pero que se resigne, sin embargo, a su actual monopolio de la historia, le parece una posición extravagante. Y bueno, aquí terminó la definición que da Gómez Dávila sobre estos dos progresistas, el radical y el liberal. Para finalizar esta breve exposición de estos dos progresistas, dos escolios de Gómez Dávila. Las filosofías progresistas de la historia son folletines para señoritas adictas a los happy endings. El moderno no desoye al reaccionario porque sus reparos le parezcan impropios, sino porque no le son inteligibles. Constantemente Gómez Dávila tratará a los progresistas de idiotas, pues de tontos, de bobos y demás. Y ahora bien, el reaccionario el reaccionario auténtico sería aquella persona que condena la historia y se permite resignarse a ella. La historia para el reaccionario no tendría necesidad, no es sistema que domina bajo leyes implacables, no es monstruo divino ni bestia sagrada. Constantemente hace uso como estos animales metafísicos, pez celeste también dirá. Y esto es muy interesante porque lo quiere desmitificar la historia.
Bueno, esto lo dirá también en un escolio. Desmitifiquemos el futuro, que repetirá las eternas rutinas de la historia, para que no se convierta en asilo de sangrientas utopías. La historia tampoco es libertad para el reaccionario auténtico. No es el dócil alimento de la locura humana, ni la antojadiza y gratuita voluntad del hombre no es su rector supremo. La historia, por lo tanto, para el reaccionario no sería ni la necesidad ni la libertad. Sería una integración flexible de ambas cosas. La historia es principalmente, y esto yo creo que voy a recuperarlo más adelante, es la aventura entre el hombre y lo que lo trasciende. Es pluralismo de procesos dialécticos. O sea, no es una sola dialéctica única que gobierna pues el momento actual de la historia, sino que hay muchas dialécticas, numerosos como los actos libres y atados a la diversidad de sus suelos carnales. Dice Gómez Dávila que es una necesidad que la libertad engendra, y esto me parece interesante. Él hace uso de bastantes metáforas. Dice: la libertad secreta la historia como una araña metafísica la geometría de su tela. Hay una libertad que hace que se creen necesidades, y la necesidad no sería sino la inercia de muchas otras voluntades que se niegan pues a actuar en contra. Primero que todo vamos a intentarlo explicar mejor. Hay varios actos para Gómez Dávila, varios actos libres dentro pues, de la historia humana, llamémoslo así. Algunos son periféricos, que terminan limitándose a cositas bibliográficas y ya está. Mientras que hay otros actos que son centrales y profundos, que tienen mayor determinación histórica. Y estos actos, que quizás ocurren en un instante, pueden crear épocas enteras. Y se mantienen, como había dicho, por la inercia de la voluntad. Esto no lo explica mucho, pero por medio de muchos escolios voy a intentar explicar qué creo yo que entiende Gómez Dávila por profundo y central respecto pues a estos actos que estaba comentando. ¿Qué hace que un acto sea más central y más profundo? Dice Gómez Dávila: periodo histórico es el lapso durante el cual predomina una determinada definición de lo legítimo. Revolución es el tránsito de una definición a otra. Yo creo que aquí en este escolio ya se explica bastante bien. Es esta definición de lo legítimo que si alguien es capaz de cambiar esta definición de lo legítimo, ya está haciendo por lo tanto una revolución. En otro escolio dirá: la historia pertenece en cada época a quienes primero postulan los axiomas que los demás acaban creyendo evidencias. Y este me parece bastante relevante para lo que quiero llegar. Dice Gómez Dávila: la historia inventa un nuevo idioma para cada valor. El estudio de los valores es la axiología. Dice también: la axiología es la auténtica teología natural. La historia es más un conflicto entre mitologías que entre codicias. Y yo creo que ya me entendieron por dónde iba. Estos actos profundos y centrales realmente son actos más del lado de la axiología, o podríamos decir teología, o incluso religión. Es la capacidad que tiene, por lo tanto, una persona de cambiar este lenguaje, como decía Gómez Dávila, el idioma para cada valor. Yo diría la teología, la capacidad, lo que hace que cambien épocas enteras, siento yo, siguiendo pues estos escolios, que es realmente una cuestión teológica. Y bueno, no tengo que seguir tampoco los escolios. En Textos 1 también insiste pues con la tesis, pues que es una tesis muy reaccionaria, de que cada postura política la precede, de hecho, una postura religiosa, que la política no es sino religión secularizada, como dice Carl Smith, teología secularizada más bien. Las categorías políticas son categorías en principio teológicas. Gómez Dávila dice: las religiones mueren, pero no los dioses, ni siquiera los falsos. Cambiarían entonces la interpretación. No sé, probablemente aparezca una nueva religión que postule a los demonios de la pasada como los dioses más importantes, que creo que podría ser lo que pasa también en la modernidad. No quiero pues ondear mucho sobre el tema de la axiología en Gómez Dávila, pero para resumir esta parte, para que se me entienda mejor, dentro de todas estas ramas que hacen uso del valor, por ejemplo la estética, el valor de la belleza, de la fealdad, de lo sublime, etc., o el de la ética también, el valor de lo bueno, de lo malo.
Todo esto tiene un tronco principal, y ese tronco principal es la religión. Los valores gruesos, principales, más esenciales son los valores religiosos. Hacer un cambio entonces en la axiología social es hacer un cambio ya de por sí teológico o religioso. Y esos cambios son realmente los cambios que tienen profundidad, que tienen capacidad pues revolucionaria. De Gómez Dávila dice: las revoluciones no son las locomotoras, sino los descarrilamientos de la historia. Y bueno, y aquí para adornar este escolio, este otro dirá: Dios es la región a donde llega finalmente el que camina hacia adelante, el que no camina en órbita, el que, a pesar de que el tren se haya descarrilado, se ha bajado y sigue el carril que iba hacia adelante. Los que siguen en el tren serían aquellas voluntades inertes, o bueno, inertes más bien en la inercia que simplemente se han acoplado a esos axiomas que los revolucionarios pasados han impuesto o han propuesto y que nos hemos tragado. ¿Por qué diablos se descarriló el tren? Sería pues una pregunta interesante que no voy a responder aquí por el momento. Será quizás después. O yo creo que hablamos de eso en los videos muy viejos que hice con Andrés, que están en este mismo canal por si quieren observarlos. ¿Cuál es la obligación ética que propone Gómez Dávila? La obligación ética del reaccionario. Primero, el reaccionario se permite condenar la necesidad. A pesar de que sea necesario, pues igual lo condeno, pues ¿por qué no? Recordemos que esa necesidad es dada, no porque la historia tenga una razón, sino porque ha habido una voluntad, unas libertades o una libertad que ha hecho un cambio, un descarrilamiento potente, que ha hecho pues que la sociedad se dirija hacia un peñasco. El reaccionario no actúa si ve que corrobora a la meta que desdeña, hacia ese peñasco ya referido. Y el reaccionario se permite testimoniar su acto. Gómez Dávila dice: los que denuncian la esterilidad del reaccionario olvidan la noble función que ejerce la clara proclamación de nuestro asco. El reaccionario estaría proclamando el sabor del momento histórico en el que se está. Y esto me recuerda tanto al dadaísmo. Pero bueno, esto será un tema para después también. Yo siempre dejo temas pendientes que no siempre realizo, pero la mayoría, bueno, no, pero sí realizo algunos que otros. Bueno, para entender un poco más a Gómez Dávila, yo creo que para mí me parece elemental entender cómo entiende Gómez Dávila el hombre. ¿Cuál es la antropología de Gómez Dávila? Esto me parece pues que es fundamental si uno quiere pues comprender pues esta postura que, como dice Gómez Dávila, que muchos verán como la de un ignorante o la de un tonto o una postura vana. El hombre para Gómez Dávila: el hombre es un deseo que fracasa, un anhelo que no se cumple, pero el hombre no es el ser que fortuitamente fracasa, que usualmente no logra. El hombre es el ser que no logra. Ser hombre es no lograr. El hombre es un fracaso, ¿cierto? Aquí lo está diciendo Gómez Dávila. Y bueno, ¿por qué? Porque la conciencia se funda precisamente cuando encuentra su tope. Esto, yo estoy casi seguro de que esto lo debe sacar pues, del idealismo alemán. Principalmente Fichte, que hace pues esta distinción del yo y el no yo, siendo el no yo el tope pues como la naturaleza, ¿cierto? Aquello que se opone a esta voluntad o este intelecto, esta razón pues absoluta que se tiene que hacer frente contra esa naturaleza que obstaculiza pues sus deseos. Aquí Gómez Dávila lo entiende más que todo como deseo. El hombre es un deseo insaciable, un deseo de infinitud, y ese deseo de infinitud se ve frustrado cuando tiene que elegir, y elegir es asesinar esas posibilidades que no fuimos, es tomar una decisión que elimina otras, es determinarse. Y a la hora de tener esa libertad, eso produce pues la conciencia. Para Gómez Dávila, vivir es abdicar. Actuar, como había dicho, es determinar, y la determinación es una negación de lo que pudimos haber sido pero que no somos. La enfermedad de la condición humana es la condición humana misma. Esa enfermedad se refiere precisamente a este hombre frustrado, porque es necesario que el hombre se frustre, porque eso lo hace hombre. A hombre me refiero pues a ser humano.
Lo hace hombre, lo hace consciente de su ser. Así se funda la conciencia. La conciencia del hombre es conciencia de su impotencia, es conciencia de su condición. Habrán varias personas que creen que este hombre puede ser redimido, que puede ese deseo insaciable saciarse. Esas personas quizás se encuentren en la inmanencia, yo diría más bien en la historia o en el futuro, encuentren aquello que redima al hombre. Por eso muchas veces califica la democracia o el liberalismo, digamos la teología actual como una teología mesiánica. Es ese hombre que se va a redimir gracias a la técnica, va a redimir su voluntad para que se libere al fin pues de esa frustración, que como habíamos dicho es una frustración esencial para la condición humana misma. Y bueno, varios escolios que yo considero relacionados a este tema, yo los estoy poniendo pues en pantalla. Gómez Dávila dice: una sociedad irreligiosa no aguanta la verdad sobre la condición humana, prefiere una mentira, por imbécil que sea. Solo las personas que aceptan el conflicto como urdimbre y trama de la vida no se enredan en sangrientas indogmias. Semejante a este dios azteca que en otros escolios había comentado Gómez Dávila, este dios azteca que nos pide asesinar, nos pide sacrificar para seguirnos dando fertilidad, o en este caso más bien para darnos un futuro mejor, un futuro más próspero y bueno, esa anhelada realización de nuestra libertad emancipada. Para el progresista, según Gómez Dávila, el hombre ni siquiera tiene naturaleza. Se realiza históricamente y es demiurgo. El Mesías gnóstico, dice Gómez Dávila. Creo que esto lo dice en Textos 1. Aquí tengo la cita pues sin decir en qué texto lo saqué, pero es el Textos 1. El Mesías, como yo ya había dicho, gnóstico, porque se crea a sí mismo el Dios. Porque la ley, el derecho, es producto de su misma voluntad. En varios escolios dice: la naturaleza humana siempre coge de sorpresa al progresista, o sea, esta naturaleza fracasada del hombre. El revolucionario es, básicamente, un hombre que no sospecha que la humanidad pueda atentar contra sí misma. Es ese optimismo tan grande que tiene el progresista, creyendo pues que habrá un futuro en donde todos seamos hermanos y felices, y que ignora pues que el hombre en su propia condición tiene lo que el cristianismo llamaría pecado, el pecado original. Y esto es muy de la mano a la idea pues de que el hombre no tiene naturaleza, sino que es histórico. El hombre se construye mediante la historia, por lo tanto la historia nos puede ofrecer ese hombre redimido. El progresista olvida que el pecado frustra todo ideal que añore. El conservador olvida que corrompe toda realidad que defienda. Ya vamos a ver por qué Gómez Dávila aquí se está peleando también con los conservadores, que quizás muchos creyeron que Gómez Dávila podría encajar en un conservador. Ya vamos a trabajar esto más en un ratico. Dice también: la prédica progresista ha pervertido a tal punto que nadie cree ser lo que es, sino lo que no logró ser. Para Gómez Dávila, la libertad sería sumisión de un mandato. La montaña desde la cual el hombre contempla la ascensión de nuevas estrellas, entre el polvo luminoso del cielo estrellado. La libertad coloca al hombre entre prohibiciones que no son físicas e imperativos que no son vitales. Bueno, mucha poesía, pero mejor dicho se está refiriendo a lo que ya habíamos dicho y que yo pedí bueno, no lo pedí, pero que sí había dicho que iba a regresar a ello, cuando él habla de la historia. La historia es aventura entre el hombre y aquello que lo trasciende. Aquí lo está diciendo, la libertad es en función de aquello que lo trasciende. Por eso aquí la figura de la montaña es ese hombre que intenta elevarse, este hombre uránico, diría yo también. El movimiento de la libertad del reaccionario no sería, por tanto, horizontal, entendiendo que el futuro también hace parte de la misma horizontalidad, sino que sería vertical. Lo vertical sería determinado por lo trascendente, por lo que trasciende al mundo, por lo que nos aleja del mundo. Yo veo en Gómez Dávila una defensa más fuerte de esa vida contemplativa, del hombre contemplativo. Y en cuanto a la obra de trascendencia, claramente se está refiriendo a cuestiones soteriológicas y religiosas. Solo la trascendencia nos puede salvar de esa condición enfermiza de la que habíamos hablado, porque en este mundo sería un absurdo acabar con ello, porque sería acabar con nuestra propia humanidad.
y esto lo distingue con los conservadores. El hecho de que no está fijándose en cuestiones temporales, sino en cuestiones trascendentes. El conservador para Gómez Dávila sería una persona que mira hacia atrás, hacia el pasado. El pasado sigue siendo parte pues de esta línea horizontal. Gómez Dávila dice: los hombres se dividen entre los que insisten en aprovechar las injusticias de hoy y los que anhelan aprovecharlas del mañana. Este conservador lo ve básicamente como alguien que defiende las revoluciones pasadas, mientras que los progresistas defienden las actuales o las futuras, pero no hay tanta diferencia pues entre ambos. Dice Gómez Dávila: si el reaccionario no despierta en el conservador, se trataba solo de un progresista paralizado. El pasado que el reaccionario encomía no es época histórica, sino norma concreta. Lo que el reaccionario admira en otros siglos no es su realidad siempre miserable, sino la norma peculiar a que obedecían. Recordemos pues que estos cambios profundos son cambios axiológicos. Y lo que el reaccionario añora pues del pasado no es el pasado en sí, sino la axiología que estaba operando ahí. Una axiología que realmente es eterna. Pues en otro escolio que aquí saco de memoria, dirá Gómez Dávila que la historia crea los valores, pero los valores son inmortales. ¿Cierto? Esos valores siguen funcionando. Esos valores que aparecían en la Edad Media, por ejemplo, siguen existiendo. Si no puedes adoptarlos, en el caso pues de Gómez Dávila los adoptaría, a pesar de que la modernidad le esté pregonando otro tipo de deidades. Finalmente, para ya terminar, el reaccionario es aquel impotente pero lúcido. El reaccionario hoy es meramente un pasajero que naufraga con dignidad. Cuando se cumplan las promesas progresistas, a la humanidad quizás le salve el asco redentor. Recordemos que el reaccionario era aquel que hacía testimonio de su asco. Es defender causas que nos ruedan sobre el tablero de la historia, causas que no importa perder. Es saber que solo descubrimos lo que creemos inventar. Es admitir que nuestra imaginación no crea, sino desnuda blandos cuerpos. No es el soñador nostálgico de pasados abolidos, sino el cazador de sombras sagradas sobre las colinas eternas. El reaccionario escapa a la servidumbre de la historia, porque persigue en la selva humana la huella de pasos divinos.